Bienvenidos a la clase número 11. En esta clase vamos a concluir la serie de 3 clases sobre herencia. En la 9 vimos herencia y composición, en la 10 vimos herencia y polimorfismo. Ahora vamos a ver múltiple herencia o herencia múltiple y casting. Veamos esta clase A. Tiene dos funciones virtuales A1 y A2. B hereda públicamente y sobrescribe A2. En todos estos ejemplos, para aclarar de antemano, así ya queda claro para las próximas slides, todos los métodos, la primera letra va a ser la misma que la de la clase en la que fue definida por primera vez. Así no se confunden ni recuerdan mejor. La forma de herencia es esta. Clase base A, B hereda de A. B en memoria, una instancia de B va a tener esta pinta, su bpointer a la btable, todas las variables de A y todas las variables de B. Su btable va a tener esta pinta, el A1 de A y el A2 va a ser el de B porque fue el que sobrescribió. Entonces, ¿qué método es llamado cuando a través de un bpointer de tipo A, un bpointer que es un puntero A, llamamos a A2? Va a llamar a la versión de A2 por ser polimórfico, como ya hemos visto bien profundamente en la clase anterior. ¿Qué método va a llamar acá? El A1 de A, ya que no es virtual en la clase base. Y tampoco lo sobrescribe en la derivada, así que no interesaría. La herencia múltiple es cuando una clase hereda de más de una clase base. Acá tenemos la clase A de antes, que tenía A1 y A2 como métodos, B, que sobrescribía únicamente A2, la clase C, que no hereda de nadie y tiene el método C1, y la clase D, que hereda de B y de C y sobrescribe el A2, que como sabemos pertenece a A, y el C1, que pertenece a C. La pinta de D en memoria va a ser más o menos así. El bpointer a su tabla virtual, todas las variables de A, todas las variables de B, esto es por la herencia de B, todas las variables de C por la herencia de C y todas las variables de D. En su tabla virtual, el A1 va a ser el de A, el A2 va a ser el que sobrescribe D y el C1 va a ser el que sobrescribe D de C. ¿Qué método es llamado en este caso? Tenemos un dpointer que lo upcasteamos a un bpointer y llamamos el A2. El A2 que va a ser llamado va a ser el de D porque lo ubica a través de su bpointer que va a su tabla virtual correspondiente. Hasta ahora nada nuevo. ¿Qué método en este caso es llamado? Tenemos un D pointer que hacemos un upcasting a una pointer y llama al A2. Va a llamar la versión de D también porque a pesar que este es una pointer, su bpointer apunta a la tabla virtual de D y no de A. Y en este caso, ¿qué método va a llamar si se hace un upcasting del D a un C pointer? También el C1 por la misma razón que las anteriores. Ahora veamos este caso. Recordemos, la clase A tiene el método A1 y A2. La clase B sobreescribe el método A2 únicamente de A. Ahora la clase C es distinta. La clase C hereda de A y sobreescribe el método A2 y además declara un método nuevo C1. Y la clase D hereda de B y de C, sobrescribe el A2 y sobrescribe el C1. Fíjense que a pesar que a nivel teórico lo que tenemos es como un diamante, porque tenemos A, B hereda de A, C hereda de A y D hereda de ambos dos, en memoria lo que tenemos en realidad es este diagrama. Tenemos el bpointer, en una instancia de D tenemos el bpointer, tenemos los datos de A, todas las variables miembros de A, más las variables miembros de B por haber heredado de B, todas las variables miembros de A de nuevo, más las variables miembros de C por haber heredado D de C, y las variables miembros que agregó D. Ya podemos ver algo raro acá. Y en la btable, C1 lo sobrescribe D, entonces tiene la dirección de la memoria de su
de su implementación. Con A2 pasa lo mismo. La pregunta es, ¿qué hacemos con A1 que no fue sobrescrita por D? ¿Qué A1 vamos a llamar? ¿El de esta versión o el de esta versión? Entonces aquí, ¿qué método es llamado si tenemos un dPointer y hacemos dPointer A1? ¿Cuál es el resultado? ¿Se va a llamar de forma unívoca el método de A o va a haber problemas? Tenemos problemas porque como tenemos este tipo de herencia, si nosotros hacemos esto, el compilador no puede saber y eso ya se resuelve en tiempo de compilación. Y muy bien el compilador por identificar esto en ese momento y no que tengamos cualquier comportamiento en runtime. No se sabe si vamos a llamar al método A1 de A pero yendo por este branch de la herencia, es decir, utilizando las variables miembros de A que fueron agregadas por la herencia de B al construir D, o por este camino. Entonces, como esto no se sabe, esto es ambiguo y no compila. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Que la herencia de C y de B, que son en realidad los que heredan de A, sea virtual. ¿Qué quiere decir que la herencia sea, además del access specifier que le pongamos, que sea virtual? Significa que nos va a resolver este problema cuando estas dos clases sean clases base de una tercera. Fíjense cómo termina siendo acá. Tenemos una sola copia de los datos de A en memoria, a pesar que D hereda de otras dos clases que heredan de A. Tenemos una sola copia. Y también la copia de B, por supuesto, la de C y la propia de D. Entonces, solamente la ventaja de esto es que solamente nos crea un subobjeto de tipo A y no dos. Y esto desambigua la llamada A1, porque ahora solamente tenemos una forma de llamar a esa A1 que es usando los datos de la única instancia de A que tenemos por la herencia múltiple. Entonces, en este caso, si tenemos esta herencia gracias a la herencia virtual, se desambigua la llamada final de la función. Ahora vamos a hablar de herencia y de static cast. Static cast, como vimos ya en la clase 2 de Types and Declarations, nosotros lo vimos para poder hacer conversiones de tipos, de unsigned a signed, de double a float, etc. También puede ser utilizada para castear entre punteros. ¿Qué valida el static cast? Valida que el source pointer type, y fíjense esta palabra que es importante, el source pointer type, el tipo de puntero origen y el tipo de puntero destino, sea lícito el casteo. Se fija que simplemente estén en el mismo hierarchy branch. El static cast se realiza en tiempo de compilación y si falla nos da un error de compilación, por supuesto. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cuándo la static cast falla y cuándo no. Vamos a ver acá si esto compila y si es correcto. Son dos preguntas que tenemos que hacer. Si el static cast compila y si es correcto lo que permitió hacer. Tenemos a uno que va a apuntar en realidad a un C. Esto es correcto porque es upcasting. Ahora, ¿es esto correcto? Tenemos un new E que va a ser apuntado con un C y queremos hacer un static cast de este puntero a C a un F. Esto no compila. ¿Por qué? Porque está chequeando que C1 es un C pointer, porque no le importa lo que apunte el static cast, no se fija en eso. Está viendo que C1 es un C pointer y que un C pointer no puede ser casteado a un F pointer, porque fíjense que no tienen ningún tipo de relación. Entonces eso falla en compilación. Fíjense acá, en este ejemplo, si compila y es correcto, tenemos que A1 está apuntando en realidad a un C y queremos castear con static cast de A1
a D. Fíjense lo que pasa acá. Esto compila. ¿Por qué? Porque ¿qué ve el compilador? Ve que A1 es una pointer, que está acá, y que queremos ir a un D, que está en este mismo branch. Y como el D está en el mismo branch, nos permite hacer el casteo, ¿sí? Y compila. El problema es que eso no es cierto, porque en realidad A1 está apuntando a un C, y el tipo de casteo que nos va a permitir hacer es que desde una instancia de C podamos apuntar con un puntero a D. Eso puede ser un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si bien D y C tienen las mismas variables miembros que A, D no tiene las variables miembros de C, ni C tiene las variables miembros de D. Entonces, si tratamos de llamar un método a través de D que contiene D y que accede a las variables miembros de D, puede hacer cualquier cosa en memoria. Puede crashear porque accedamos a memoria que no es nuestra, puede tener un comportamiento indefinido, etc. Entonces el comportamiento es indefinido. Pero fíjense que esto quede claro. Esto compila sí, porque el static cast se fija únicamente en el tipo del source pointer, que es a pointer, a ver si es lícito irse hasta el D, que es un descendiente. Esto es lícito, entonces por eso compila, pero en realidad sería ilícito por el tipo de dato al que estamos apuntando en realidad. Fíjense este otro ejemplo. A está apuntando un E, y el static cast se va a fijar si a pointer puede ser casteado a E, lo cual es lícito, porque está en la misma hierarchy branch, y va a tratar de fijarse si una pointer puede ser casteado a un C, lo cual es lícito, porque está en el mismo hierarchy branch. Esto compila y es correcto, pero es correcto de casualidad. ¿Por qué? Porque en realidad acá está apuntando a un E. Acá va a tratar de castear en realidad un E a un E, porque es a lo que está apuntando A, lo cual es lícito, porque estamos tratando de castear al mismo tipo de dato, es correcto. Y acá, esto también compila y es correcto porque estamos haciendo en realidad un upcasting, porque A2 en realidad está apuntando un E, y al querer castear ese pointer de E a un pointer de C, estamos haciendo un upcasting, con lo cual ni siquiera haría falta un static cast. Pero eso es correcto de casualidad. Fíjense lo problemático que puede ser el static cast si es el único chequeo en el cual nosotros nos basamos para hacer este tipo de casteos. Fíjense que esto tiene que ver con lo que vimos ya dos clases atrás, que es el downcasting. El downcasting puede ser hecho con static cast y con otro tipo de casteo que vamos a ver ahora. El dynamic cast. El dynamic cast es otro casteo que únicamente puede usarse con punteros o referencias, que va a tratar de chequear si el origen y el destino están en el mismo hierarchy branch y es lícito hacer el casteo. Y fíjense cómo esto cambia. Valida si el casteo es válido entre el source pointer type, no el tipo de puntero, sino el tipo de lo apuntado, y el destination pointer type. El dynamic cast se realiza en runtime. Si falla y estamos tratando de castear punteros, devuelve nulo. Entonces así no podemos dar cuenta de que falló. Esto es cuando casteamos punteros. Si estamos tratando de castear entre referencias, va a tirar una excepción que se llama cast, cuyo único propósito es justamente comunicar que el casteo entre referencias salió mal, porque recuerden que las referencias no tienen un valor como nulo, entonces no podemos saber de otra manera en runtime si ese casteo salió bien o no. Ahora, ¿cómo hace el Dynamic Cast para darse cuenta en tiempo de runtime a lo que en realidad estamos apuntando con un puntero para decidir si el casteo es válido o no? Esto de nuevo no es algo con lo que van a lidiar todos los días, pero es importante conocer. Entonces veamos, tenemos una clase base con un entero A y una función fun1 virtual, y la derivada agrega un entero B y el override del fun1. La bitable de base vimos que tiene la dirección de memoria de su fun1, que está en algún lado de la memoria, y la bitable de derive va a tener la dirección de memoria de su fun1, y esa fun1 va a estar en algún lugar de la memoria. ¿Cómo funciona el Dynamic Cast? Supongan que a través de un base pointer tipo base
apuntamos en realidad a una derivada y queremos hacer el dynamic cast. El dynamic cast va a chequear en realidad que estamos apuntando a una derivada de la siguiente manera. Primero, a través de este puntero va a buscar su data, con lo cual obtiene el bpointer, ya que tiene funciones virtuales. Con el bpointer va a la tabla virtual. En la tabla virtual además se guarda un campo extra que es el type info. El type info lo que tiene es justamente, como su nombre lo dice, información del tipo. Con esa información del tipo podemos saber exactamente qué tipo es y saber si el casteo es válido o no. Veamos este ejemplo. Si hacemos esto, el dynamic cast falla o no falla. Fíjense que base tiene una función fun1 que no es virtual y derive tiene una función fun1 que no es virtual. Esto va a funcionar. ¿Pero por qué va a funcionar? Por lo siguiente. Fíjense que base no tiene funciones virtuales, por lo tanto sus instancias no tienen ni bpointer, ni tampoco la clase tiene virtual table. Derive lo mismo, como no tienen virtual table, no tienen ningún lugar donde guardar la type information. Y como no tienen lugar donde guardar la type information, no pueden hacer el dynamic cast utilizando esa información. Pero ¿qué pasa? Cuando una clase no tiene tabla virtual y se hace un dynamic cast, ese dynamic cast defaultea en hacer lo mismo que haría el static cast. Y acá el static cast lo que se va a fijar es que un base pointer es ancestro de un derive pointer, entonces puede hacer el static cast. Eso es lo único que va a hacer en este caso, que va a funcionar de casualidad, porque justo el tipo de destino que queremos ir es en realidad lo que estamos apuntando en verdad. Entonces, únicamente por eso funciona. Pero tengan en cuenta que si ustedes van a usar Dynamic Cast, sus clases deberían tener vtables, porque si no, no hay type information, y eso defaultea en static cast, que como vimos, no es totalmente preciso. Asumamos ahora que todas estas clases tienen métodos virtuales. Veamos ahora si este casteo funciona. Tenemos una 1 que apunta a una instancia de C. Entonces el Dynamic Cast encuentra el Type Information y está tratando de castear a D. Esto retorna null pointer, ¿por qué? Porque el Dynamic Cast se da cuenta que estos no tienen ninguna relación en alguna rama de la jerarquía, como para chequear si es válido. Ya directamente es inválido porque pertenecen a distintas ramas. Entonces el casteo devuelve null pointer porque estamos intentando castear entre punteros. Acá E1 está apuntando a un E y queremos hacer un Dynamic Cast a referencia de F. Esto tira un bad cast, ¿por qué? Por lo mismo. Estos están en distintas ramas. Ya si están en distintas ramas, ni siquiera se puede saber si el casteo, ni siquiera hace falta ver si el casteo es válido o no, porque están en distintas ramas. Entonces, esto va a tirar la excepción bad cast que deberíamos atraparla apropiadamente. ¿Qué pasa acá? Estamos apuntando con un E, se quiere castear E a E y se quiere castear como referencia un E a un C. Esto funciona porque castear un E-pointer a un E-pointer, a pesar que esto es una 2, acuérdense que se fija que en realidad estamos apuntando un E, castear acá es lo mismo que no hacer nada, porque estamos igualando, es como igualar el mismo tipo de puntero. Entonces no hay problema. Y acá en realidad lo que estamos haciendo es un upcasting, porque lo apuntado es un E y queremos manejarlo a través de una referencia C. Como como E tiene todas las variables miembros de C, porque hereda de esa clase, entonces esto es seguro, por eso el upcasting. ¿Qué pasa en este caso? Estamos apuntando con A2 a un C y queremos castearlo a un E. ¿Esto funciona o no funciona? Uno podría pensar, sí, porque está en la misma rama de la jerarquía, pero no. ¿Por qué no? Esto va a devolver null pointer.
¿Por qué? Porque no podemos hacer, si bien el static cast nos permitiría hacer un downcasting así, el dynamic cast no, porque se fija que A2 es un C y no lo podemos castear a un E porque E puede tener variables miembros extras que C y funciones que accedan a esas variables miembros extras que C no contiene. Entonces por eso es ilícito, es ilegal y por eso el dynamic cast falla. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Vamos a dar los coding guidelines. Siempre tienen que ver lo siguiente. El dynamic cast no es barato. Es como llamar una función virtual. Hay que ir a la vtable, hay que ver el type information, hay que ver si el casteo es lícito. El static cast es hecho en tiempo de compilación. Entonces no perdes performance en runtime. Pero el problema es que el static cast no es preciso. Puede fallar. Puede dar falsos positivos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos usarlos? Podemos poner en aserciones los dynamic cast. Si nosotros estamos seguros que en un código nos tiene que venir tal tipo de dato, bueno, pongamos en aserciones el dynamic cast para que en debug eso, si no es, si falla, explote. Pero inmediatamente después de esa aserción, pongamos el static cast correspondiente. De esa forma, en debug vamos a pagar la performance, pero en release el dynamic cast nunca va a ser ejecutado. Intenten minimizar, por favor, la herencia múltiple. La gran mayoría de las veces cuando ustedes tienen herencia múltiple es porque se está evidenciando un problema de diseño. Si bien hay ciertos casos en los cuales sirve, por ejemplo, si tengo dos interfaces distintas que implementar, ahí uso herencia múltiple y las implemento a las dos. En la gran mayoría de los casos es un problema de diseño, así que tengan en cuenta eso. Y recuerden algo muy importante, que es que el Dynamic Cast solamente funciona en clases polimórficas. Entonces, si no tiene vtable, ni lo usen, porque va a defaultear en un static cast. Muchas gracias por atender a esta clase número 11. Número 11, sí. Los espero en la clase número 12. Que Dios los bendiga.